Muy bien. Entonces vamos. Bueno, de pronto para los que tengan la guía o algo, le hice un pequeño ajuste y cambié un tema acá, de pronto para que hagan la actualización de la misma y renombré unos archivos que me parece que estaban como mal renombrados. Entonces, la semana pasada habíamos trabajado inicialmente con lo que eran las tablas dinámicas. El día de hoy, ya para culminar, vamos a revisar también el tema, pero haciendo uso pues de otras herramientas. Entonces, a partir de acá hice los ajustes. Entonces, vamos a abrir el archivo 11 tablas dinámicas con segmentación y escalas de tiempo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, hice actualización acá en la guía y a partir del archivo 10 renombré nuevamente estos archivos. Son los mismos, pero los renombré por si de pronto los habían descargado para que no se vayan a enredar. Entonces acá está el archivo 11, tablas dinámicas con segmentación y escalas de tiempo. Vamos a abrir ese archivo. Bueno, tenemos inicialmente esta base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Pues la voy a convertir primero en una tabla, control Q, control T o insertar tabla. Y le voy a colocar acá un nombre. Y esto es, digamos, empleados. La voy a llamar empleados. Bueno, vamos a revisar acá la guía. Dice tabla dinámica que permita ingresar segmentación de datos, un gráfico dinámico para visualizar información de acuerdo con los elementos segmentados. Bueno, vamos entonces a insertar una tabla dinámica a partir de esta tabla dinámica en una nueva hoja. Nos están pidiendo una tabla dinámica que tenga un gráfico. Ustedes saben que cuando necesitamos graficar, obviamente requerimos de datos numéricos. Entonces, digamos, en esta tabla dinámica que vamos, miremos acá, condición, arrastremos tipo, hay tres tipos de funcionarios, está el contratista, está el funcionario y está la persona de libre nombramiento, y arrastremos los sueldos. Entonces ahí tenemos una tablita sencilla, normalita. ¿Qué nos está pidiendo esa tabla? Nos está pidiendo un gráfico dinámico. Entonces me ubico en esto obviamente pues nosotros lo configuramos, ya lo hicimos la vez pasada, configuración de campo valor, por ejemplo sueldos. Como esto corresponde a formato moneda, pues le voy a establecer formato moneda. Además le aplicamos un diseño pues un poco más elegante. Ahí lo tenemos. Entonces ahí tenemos una tabla dinámica que nos está mostrando por el tipo de contratación, ¿sí?, los sueldos que se pagan en esa entidad, en esa corporación. Ahí lo tenemos. Voy a insertar un gráfico dinámico. Entonces me puedo ubicar dentro de la tabla dinámica. Vengo a herramientas de tabla dinámica o en el caso análisis de tabla dinámica y hacia la derecha ahí aparece la opción de gráfico dinámico. Voy a darle clic a gráfico dinámico. Entonces miren que normal como cuando trabajamos los gráficos, pues puedo insertar un gráfico de cualquier tipo de los que aparecen ahí. En este caso voy a utilizar uno de columnas agrupadas. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el gráfico. Recuerde que cuando hablamos de gráfico dinámico, pues él me coloca todos estos botoncitos, porque desde ahí me va a permitir también que yo aplique filtros, ¿sí? Esa es la característica
del gráfico dinámico. Este gráfico lo vamos a personalizar. Recuerden siempre tratar en lo posible de personalizar sus gráficos. Entonces, normal, como tengo seleccionado el gráfico, se me va a activar herramientas de gráfico dinámico acá o análisis de gráfico dinámico, que es lo mismo. Voy a pasar a diseño, voy a buscarle un diseño que me llame la atención. Por ejemplo, este. Color, si quiero cambiar el color. Este como no tiene la lista de valores, entonces me voy desde diseño rápido y busco uno que me establezca valores. Ahí están. Esto pues ya es un poco más cercano a lo que hemos venido trabajando. Entonces digamos que ahí lo tengo. ¿Qué puedo quitar de este gráfico? Por ejemplo, la leyenda. La leyenda la puedo eliminar. ¿Qué más podría ocultar? Puedo ocultar estos botones. Ocultar estos botoncitos, porque yo puedo hacer control desde la misma tabla dinámica. Le doy clic derecho y mire lo que aparece. Ocultar botones de campos de ejes en gráficos y de campos en gráfico. Miremos a ver los de eje. Entonces se quito estos dos de acá. Y este de acá sería el de campo. Entonces mire que tengo un gráfico como más plano en el sentido pues más visual, sin necesidad de tener esos elementos. Listo. ¿Qué más podemos hacer acá? De pronto colocarle título. Ellas saben que cuando yo selecciono el gráfico, me coloca este más en la parte superior derecha. Le voy a decir que le voy a colocar título al gráfico, encima del gráfico, y acá estamos hablando de sueldos, entidad. Listo. ¿Qué característica tiene este tipo de gráfico? Que si yo aplico algo en la tabla dinámica, pues automáticamente él se va a comportar. Digamos, yo quiero ver los estables. Automáticamente el gráfico se comporta de acuerdo a la información que yo tenga filtrada o según como yo la trabaje. Ahora, yo a esto lo puedo vincular también con, me voy a ubicar en la tabla dinámica, me voy a ir acá en la parte de arriba, análisis de tabla dinámica o herramienta de tabla dinámica, y voy a insertarle una segmentación de datos. Recuerden que la segmentación de datos son filtros bonitos. Realmente la segmentación de datos es eso. Entonces, por tipo y condición. Ahí lo tenemos. ¿Qué hago? Vamos a ver qué tal queda si le coloco, me daña el diseño de mi tabla. Bueno, vamos a colocar este por acá. Esta es una segmentación. Como estoy seleccionando la herramienta, pues me va a llevar a segmentación. La voy a colocar de 2 columnas. Le voy a colocar un formato. Y a condición, de igual manera también. A 2 columnas. Y también le voy a colocar un botón, un color. Ahí lo tenemos. Voy a disminuir un poco acá el zoom. Entonces ya lo que hacemos es, tenemos que empezar a organizar estéticamente, porque cuando pasemos a dashboard, pues la idea es que esto nos quede supremamente bonito, el escenario muy bonito. Entonces tenemos conectado dos elementos, el gráfico dinámico y las segmentaciones. Además, pues, obvio de la tabla dinámica que en este momento estoy trayendo. Entonces, ¿qué va a permitir que suceda acá? Que si yo segmento, es lo mismo como si yo estuviera aplicando el filtro desde la tabla dinámica.
Entonces miren el comportamiento que automáticamente se va a presentar en todos los elementos que hacen parte de esa tabla dinámica. ¿Sí ven? Voy a quitar acá, contratados, estable. Voy a quitar la segmentación, el filtro. Ahí tenemos. ¿Sí? Hasta aquí, pues nada novedoso, esto ya lo saben hacer, pero de igual forma, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Duda, pregunta? Bien, todo perfecto. Sigamos revisando la guía. Inserte una tabla dinámica que muestra el promedio del total cobrado en cada una de las sucursales. Luego crea una escala de tiempo que permita ver este resultado según el mes de ingreso a la empresa de forma individual. Vamos a mirar entonces. Inserte una tabla dinámica que muestra el promedio del total cobrado. Entonces vamos a mirar acá esa tabla dinámica. Entonces vamos a insertar nuevamente una tabla dinámica. Vamos a insertarla en una hoja nueva. ¿Qué nos están pidiendo? Que muestre el promedio del total cobrado en cada una de las sucursales. Entonces necesitamos sucursal y necesitamos total cobrado. Pero del total cobrado nos están exigiendo el promedio. El promedio. Entonces ya sabemos que vamos al campo, configuramos el campo, promedio. De una vez voy a colocarle formato de moneda. Promedio. Vamos a colocarle un diseño a la tabla. Listo. Luego crea una escala de tiempo que permita ver este resultado según el mes de ingreso a la empresa de forma individual. Entonces, me ubico en la tabla dinámica, herramienta o análisis de tabla dinámica. Y así como en esta herramienta aparece filtrar, que tenemos la segmentación que ya la hemos venido trabajando, también tenemos otra herramienta que se llama escala de tiempo. Escala de tiempo, mire lo que dice. Inserta un control de escala de tiempo para filtrar fechas de manera interactiva. ¿Cuándo inserto una escala de tiempo? Cuando mi matriz, mi base de datos, cuenta con columnas que contienen fechas. Si yo tengo una matriz sin columnas de fecha, no me sirve la escala de tiempo. Por eso se llama así, escala de tiempo. Porque con lo que puedo trabajar es exactamente con fechas, con datos de tipo fecha. Entonces van a ir acá, análisis de tabla dinámica o herramienta de tabla dinámica, escala de tiempo. Miren que él automáticamente me muestra solamente dos campos. Miren la diferencia con segmentación. Me muestra todos los campos de la tabla, todos. Hacia alguno de esos no me sirva para filtrar. Código, apellidos, nombres, tipo, condición. Yo cuando le doy en segmentación, él me los trae todos. Pero cuando le doy escalas de tiempo, mire que se reducen los elementos. ¿Por qué? Porque son los únicos campos de la matriz original que contienen fechas. Entonces, si a usted no le aparece ninguno, es porque dentro de su matriz no hay escalas de tiempos, no hay ningún campo, no hay ningún registro que contenga fecha. En este caso, la guía solicita el ingreso a la empresa, el campo de ingreso a la empresa. Acá está fecha de nacimiento y fecha de contratación.
Voy a insertar solamente ese. Entonces miren lo que es una escala de tiempo. Una escala de tiempo que la vamos a configurar. Vamos a ver qué. Pues dependiendo los movimientos que tenga, pues usted la va organizando de acuerdo como a la característica. Entonces ahí lo organicé. Lo mismo, cuando ya yo la selecciono, se me va a activar escala de tiempo. Le puedo colocar un diseño. Usted ya verá. ¿Sí? Y miren que él automáticamente lo que hace es que revisa esa columna. Revisemos esa columna. FECON. Mírenla acá. Si ustedes analizan, mire que ese FedCon solamente tiene del 2010. Por esa razón, solamente me carga 2010 y me carga todos los meses de ese año. ¿Pero por qué me carga todos los meses de ese año? Porque lo más seguro es que acá aparecen vinculados todos los meses. Todos los meses. Voy a cambiar un dato de acá. Voy a cambiar acá el primero y voy a colocar la fecha de hoy. 28 de septiembre del 2021. Me voy a pasar para acá. Recuerden que esto no se actualiza automáticamente. Siempre hay que decirle a la tabla dinámica que actualice la información. La ventaja acá es que como esto es una herramienta de tabla, ya está vinculada acá. Simplemente es ir a la herramienta de tabla dinámica y actualizar. Miren, no sé si alcanzaron a ver, acá se me activó algo. ¿Por qué se me activó? Porque ya aparece un nuevo periodo, un nuevo año, mírenlo. 2010, 2011. Pero mire lo que hizo con 2011. Nuevamente viene y me coloca, ay, me activó 2000, a ver, 2010, venga, miremos acá bien esta matriz. Ah, claro, acá pasó algo. Mire que las fechas son antiguas, 2010. Como coloqué la fecha de 2021, entonces lo que hace la escala de tiempo es que obviamente me activa todos estos años, 2010, 2011, hasta que escala, hasta el año vigente que yo haya colocado ahí. A pesar de que estos años de pronto no estén relacionados en la matriz. Mire, ¿sí ven? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Cuando yo actualizo, automáticamente, según esos periodos de tiempo, pues él automáticamente me los va a incluir. Voy a volver a eliminar este. Voy a colocar 15 de octubre del 2010. Recuerden que siempre tienen que ir a la tabla dinámica a actualizarla. Mire que acá ya me los eliminó. ¿Sí? Voy a colocar, es un 2011. Vamos a mirar. 15 de agosto del 2011. Vuelvo acá a la tabla, actualizo. Vamos a ver qué pasó. Miren lo diferente. Entonces él no me va a colocar el salto de un periodo en otro, sino que me coloca el valor desde la fecha inicial, la fecha más pequeña que haya cronológicamente, hasta la última fecha de registro que se encuentre. Ahí nos dimos cuenta. Entonces, ¿para qué me sirve la escala de tiempo? Hagan de cuenta que es un filtro, una segmentación. Lo que pasa es que usted ya no la maneja seleccionando como lo hemos venido haciendo habitualmente desde un selector, sino que usted ya lo maneja desde esta característica. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir, venga, muéstreme en marzo de 2010 cómo era el promedio de sueldos pagados en ese periodo. Venga, muéstreme junio, muéstreme el primer trimestre del 2010. Dejo presionado el botón y mire lo que puedo hacer. Venga, muéstreme el último trimestre. Dejo presionado y ahí está.
No, solamente muéstreme diciembre, junio. Ahí está. Muéstreme el primer semestre. Entonces, realmente esto es también un tipo de filtro, pero es un filtro que está 100% relacionado con campos de tipo fecha. Es una escala de tiempo, se utiliza para este tipo de elementos. Miremos la del 2011. Enero no hay nada, febrero no hay nada, marzo. Creo que fue en mayo donde aplicamos o en qué mes fue que aplicamos. En agosto. Mire que no aparece absolutamente nada. En agosto ya se vincula el dato que está relacionado con esa fecha. Eso es una escala de tiempo y para esa opción es que se utilizan. Yo de igual forma, mire cómo puedo visualizar por meses, por años, mire cómo se vería el del año. Acá ya lo que hace es que me totaliza, me está mostrando todo. Ahí ya no me va a permitir hacer la selección. Por trimestres, mire, primer trimestre del 2010, segundo trimestre del 2010. En el primer trimestre pues no me va a mostrar nada, en el segundo, en el tercero vendría a mostrarme el mes de agosto. Por trimestres, por días, lo que se volvería una cosa loca, ¿no? Porque obviamente me va a distribuir todos los días de cada mes por cada año. Entonces es una cosa grandísima. Ahí está. Esto es lo que se denomina, se conoce como escalas de tiempo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien ha utilizado las escalas de tiempo, las alimentaciones, específicamente para qué? Edison no las conocía. ¿Y qué tal las vio Edison? Correcto, para ese tipo de, como de filtros, de acuerdo a las matrices que tengamos, se vuelven interesantes, ¿cierto? Y vuelvo y le repito, esto en un dashboard es muy interesante. Cuando llegamos a esa parte de dashboard, que ya ustedes vinculen, puedan diseñar su dashboard, créanme que esto se vuelve espectacular porque le da, digamos, uno así, de pronto no mucho. Yo siento que la escala de tiempo, si yo la voy a utilizar desde una tabla dinámica normal, yo preferiría, EUMIR, yo prefiero utilizar una segmentación. Yo prefiero utilizar una segmentación. Aunque en la segmentación, obviamente, mire cómo se mostraría en este caso en particular. Porque como estábamos hablando de fechas, mire que eso sería una segmentación grandísima. Porque él tiene que sacarme todas las fechas. Si esa columna estuviera organizadita por meses nomás, pues es mucho más agradable. Acá esta segmentación obviamente no aplica, digamos, para lo que necesito. Acá pues utilizaría la escala de tiempo como tal. Pero en lo personal yo prefiero la segmentación. Este queda espectacular en los dashboard. En el dashboard se vuelve como operativo, se vuelve muy funcional, porque como me va a permitir específicamente seleccionar un periodo, un trimestre, un semestre, un bimestre, un cuatrimestre, lo que yo quiera, según el año, según el tiempo, el periodo. Entonces esto se vuelve muy operativo, se vuelve muy funcional. Pero cuando estoy hablando de tiempo, yo utilizo la segmentación o filtro desde la tabla dinámica como tal. Porque esto, pues a veces, si los periodos son muy extensos en el tiempo, dígame, por ejemplo, si yo hubiera llamado la escala de tiempo de la fecha de nacimiento, mire que hay personas del 70 y piola, del 60 y piola, entonces de una yo ya me imagino, hagámosla, insertar escala de tiempo, de fecha de nacimiento. Entonces mire que se va a volver
muy aburridor de manejar. Mire que el mínimo es de 1960. Entonces, si yo quiero llegar al que nació en 1980, entonces tengo que hacer un recorrido demasiadamente amplio. ¿Sí? Mire, para poder verificar. Claro, porque el escala de tiempo va a tomar entre el periodo más cronológicamente más pequeño al más grande. Así nos sucedió con eso cuando agregamos la fecha de hoy. Estamos desde 2010, él continúa, así en el 2011 no haya nada, así en el 2012 no haya nada. Entonces, realmente la escala de tiempo, digamos que ese sería como su inconveniente. Inconveniente entre comillas, porque pues es muy útil la herramienta. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Listo. Sigamos mirando acá. Miren, muy parecido. Crea una tabla dinámica que muestra el total de hijos de los empleados según su estado civil actual. Luego inserta una escala de tiempo que permita ver los resultados según su año de nacimiento. Ahí volvemos al cuento. Vamos a mirar esta tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. Cada tabla que muestra el total de hijos. Entonces miremos acá hijos totales de los empleados según su estado civil actual. Estado civil. Entonces, dentro de los casados hay 28, de los divorciados 27, de los separados 18, de los viudos 6. Y luego inserta una escala de tiempo que permita ver los resultados según su año de nacimiento. Entonces, acá vamos a tener, digamos, ese tipo de datos, fecha de nacimiento, donde yo les decía que se vuelve demasiadamente extenso. Bueno, como acá estamos hablando, sí, veas, de 1960. Pero entonces acá esta información está relacionada más con la fecha de nacimiento del empleado que del hijo. Listo. De igual forma, si segmento, acá me voy a dar cuenta. Miren, 1960 en estos meses, nadie nacido. Ya por acá en agosto de 1960 tenemos un divorciado que tiene 3 hijos, ¿sí? Entonces ya depende, pero acá es donde yo les digo que se vuelve un poco complejo la estructura de la escala de tiempo porque los periodos de tiempo son demasiadamente extensos. Entonces, si yo voy a buscar algo, mire todo el desplazamiento que debo hacer, todo el desplazamiento que debo hacer. ¿Sí? Entonces, a veces eso ya no es tan operativo, no es tan funcional y ahí es donde yo les digo que uno a veces prefiere utilizar otro tipo de herramientas. Pero la escala de tiempo se vuelve muy interesante, porque igual, si yo no lo quiero ver así, entonces más bien lo simplifico, le coloco años. Miren la gran diferencia. ¿Sí ven? Ya acá cambió. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí me va a generalizar, ya es todo el periodo. Entonces aquí ya no me va a decir, de 1982 específicamente es estos meses. No, acá ya de una me generaliza todo el año como tal. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces ya dependiendo también cómo yo simplifique mi información para mostrar. Ahí tenemos escalas de tiempo. Vamos a pasar a una herramienta que también acá en la guía, esto era lo que yo les decía que había hecho el cambiecito. Después de este tema seguía modelado de datos. Entonces lo que hice fue que pasé Solver primero que y luego de Solver, porque Solver está después de modelado de datos. Es para que lo tengan presente. Vamos a mirar lo que se conoce como la herramienta Solver. Solver es una herramienta complemento, es un complemento de Excel. ¿Quiénes han trabajado Solver? De los que están acá, ¿quiénes han trabajado Solver o conocen la herramienta?
Mario dice que no la conoce. No, profe, yo tampoco la conozco. No la conoce Jessica. Vea pues. Bueno, vamos a mirar. Jue Macara, vea pues. Pensé que de pronto ya la identificaban. Entonces vamos a mirar lo que es Solver. El Solver es una herramienta o complemento de Excel que nos permite realizar cálculos para alcanzar un resultado. Mucho cuidado con esto. Nos permite realizar cálculos para alcanzar un resultado. Es decir, que con el Solver podemos encontrar objetivos optimizados para modelos lineales y no lineales. Específicamente, el Solver nos ayuda a hacer análisis como, por ejemplo, determinar el valor máximo mínimo de una celda, realizando variables o cambios en otras y permitiéndonos encontrar la solución óptima a un problema. Ojo, Solver es un complemento. Nosotros en Excel podemos tener o utilizar complementos. Hay unos que vienen nativamente desde Excel, herramientas ya propias que hacen parte del Excel, y hay otras que en muchas ocasiones adicionamos a Excel. Por ejemplo, yo tengo este complemento. Mírenlo acá. Esto es un complemento, esto es lo que se conocen como plugins, add-ins. Esto es un complemento para mí, es una herramienta muy útil. Por acá también tengo este, pero este ya es una herramienta, aunque también hace parte de los complementos. Este lo vamos a activar luego, que este lo vamos a trabajar. Y así sucesivamente. Si yo vengo para datos, miren que yo ya tengo a Solver aquí montado en análisis. Muy seguramente de pronto usted llega a datos y se va para acá para análisis y no le aparece nada. Es porque usted todavía no ha activado ese complemento dentro de Excel. ¿Cómo lo activamos? Fácil, entonces abrimos Excel, nos venimos a archivo y buscamos la opción, la final que se llama opciones. Archivo, opciones. Se abre esta ventana de las opciones de Excel y buscamos complementos. Complementos. En complementos, en administrador, le damos donde dice complementos de Excel, le damos a ir. Se nos activa aquí los complementos y lo más seguro es que su Solver viene de esta manera. Entonces usted lo único que hace es que le coloca el chulito, aceptar y eso sería todo. ¿Dónde lo va a encontrar? En datos, análisis, ahí va a encontrar la herramienta. Esa es la forma de activarla. Ahora, yo creo que este lo habíamos hecho con ustedes en quienes han instalado Excel e Info. Esa práctica la hicimos o no la alcanzamos a hacer, de instalar ese complemento. Aunque el trabajo es con Solver, pero pues de una vez para que aprovechen y los que quieran tengan esa plugin que es muy, muy bueno. Exacto, en Excel Intermedio hicimos esa instalación. Yo se los dejé, de igual forma, Excel e Info se los dejé ahí en la plataforma, por si alguno nuevamente lo quiere instalar. Recuerden que es muy sencillo, él viene comprimido, ojo, es un zip. Entonces usted lo descarga. Yo lo tengo acá en documentos. Mírelo acá. Como es un archivo comprimido, ojo, usted lo tiene que extraer. Entonces él va a extraer estos dos archivos. Ojo pues, cuando usted extrae el contenido de este comprimido, él va a extraer estos dos archivos. Ojo que este no es un archivo de Excel nativo. Mire que si yo me paro con el puntero del mouse, me muestra y me dice que es un tipo complemento. Además, miren el icono. Miren un archivo de Excel el icono,
miren este icono. Para activar esto, es lo mismo que acaban de hacer con Solver. Usted llega, abre su Excel, se va a archivo, opciones de Excel, complementos. En complementos de Excel le dan en ir. Y pues yo ya lo tengo acá cargado. Entonces usted lo que hace es que le da examinar, lo busca donde lo extrajo, mírelo ahí, lo selecciona y le da aceptar. Eso es todo. Pero ojo, tiene que haber extraído, porque si usted busca el comprimido nunca le va a cargar. Y lo tiene que extraer en un sitio donde usted no lo borre, porque si usted lo borra, pues se le daña el complemento. Empieza a generar error o no se le vincula. Le da aceptar y le va a quedar cargadito como este. Ya simplemente le da aceptar y ya les queda también ese complemento. Ese complemento es muy bueno porque yo les decía en su momento que este complemento le permite hacer unas funcionalidades que a veces son muy manuales en Excel. Por ejemplo, mire, la de convertir a mayúsculas, non propio, ahí lo tiene. Entonces, ahí les, en esos minuticos les volví a dar la forma de montarlo porque se vuelve un complemento también muy, muy útil. Nos vamos a ir para datos. Entonces vamos a abrir el archivo Solver, que es el número 12. Voy a abrir el archivo 12, que es Solver. Entonces la guía nos decía lo siguiente. Ese complemento lo que nos va a permitir es realizar cálculos para alcanzar un resultado. Entonces vamos a analizar el ejercicio número 12. Mire lo que aparece en el archivo. Aparecen unos artículos de oficina, aparecen pues los precios por artículo y pues por acá todavía no se ha totalizado nada. Estamos esperando es hacer eso. Estamos esperando colocar unas unidades para que pues él me totalice, aquí la multiplicación normalita del precio del artículo por la cantidad, pero para poder realizar este ejercicio se requieren unos elementos que hay que tener en cuenta y por eso aparece el elemento de condiciones. Entonces mire lo que dice. El presupuesto para comprar estos elementos es de 360,000. ¿Qué significa eso? Que al sumar los totales, pues esto aquí me tiene que sumar 360,000. ¿Por qué? Porque esto fue lo que me dieron. Eso fue lo que me dieron. Recuerden que nosotros a veces estamos ligados a ese tipo de situaciones, donde hay un presupuesto y de ahí no podemos pasar. Eso sucede a menudo. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Pues me dan unas condiciones. Que los valores deben ser mayores o iguales a 1. ¿Por qué hay esa condición? Porque usted no va a comprar medio lapicero, ni media carpeta, ni media calculadora, perdón, ni media carpeta, ni medio plástico. O usted compra una carpeta o un gancho o no compra nada, pero como mínimo necesita una unidad. En los resaltadores dice que se necesitan como mínimo 5 unidades. Mire que ya hay unas condiciones que me están estableciendo que yo debo hacer esto, cumplir con estos elementos para poder llegar a esto. Entonces, si usted se pusiera a dibujar, usted dice, bueno, no, acá 5, acá 2, acá 20, acá 10, acá 5, acá 4, acá 10, acá 5, 5 porque me pidieron 5 resaltadores y 3. Entonces mire que todavía le falta. Entonces usted dice, no, pues es que yo necesito más carpetas legajadoras, 30. Bueno, ganchos, pues van a necesitar los mismos 30, un ejemplo. De borradores, no, estoy bien. De marcadores, iban a necesitar unos 10. Entonces, mire, no, ya me pasé. Entonces, no, 8. Me faltan todavía 3,000 pesos, no los voy a poner de mi bolsillo, ¿no? Usted necesita establecer
este tipo de condiciones, pero mire todo lo que le tocó pasar a usted. Empezar a jugar. Entonces, para eso sirve la herramienta Solver. Nos permite realizar cálculos para alcanzar un resultado. No, con ella podemos encontrar objetivos optimizados. Eso es lo que nos va a permitir Solver. Que no nos pongamos en este juego de que sí, que esto no, que esto sí, sino que automáticamente la herramienta nos permita resolver ese tipo de escenarios. Obviamente, teniendo en cuenta estas condiciones que nos dice. Entonces, miremos más. Que las carpetas eran mucho más, que como mínimo 50 o más unidades. Las calculadoras menores a 3 unidades. Los portaminas menores o iguales a 6. Y obviamente valores enteros. ¿Por qué? Porque ya sabemos que yo no voy a ir allá a decir, venga, véndame medio lapicero. Sí, aquí no puede aparecer esto. No. O un lapicero o 0 lapiceros. Entonces, vamos a llamar la herramienta. Me voy para datos y llamo a Solver. Ahí la tenemos. Yo la corro por acá. Vamos a ponerle cuidado. Entonces ella me dice, bueno, ella me va a solicitar unos datos. El primero de ellos es que yo tengo que establecer el objetivo. El objetivo para nosotros es el presupuesto. El presupuesto. Eso quiere decir que este va a ser mi objetivo. La sumatoria de todos estos elementos va a ser mi objetivo. Ese es mi objetivo. Establecer objetivo. ¿El qué? El presupuesto. Yo dependo del presupuesto para poder comprar todos estos elementos. Entonces seleccioné la celda. Yo puedo a través de Solver obtener valores desde el máximo al mínimo o un valor específico. En este caso, necesito un valor específico. Entonces yo le digo que el valor de 360,000 es mi objetivo. Cumplir con eso. Ahora él me dice, venga, ¿dónde usted va a realizar los cambios de esas variables que van a afectar este objetivo en común? ¿Dónde va a ser eso? Pues en las cantidades. Las cantidades van a ser las celdas variables que van a permitir que yo pueda obtener este objetivo en común. Si yo lo dejara ahí, voy a dejarlo ahí como para que lo miremos. Mire que también aparecen las restricciones. Mire que yo tengo restricciones, mírelas acá. Pero vamos a hacer de cuenta que no vamos a utilizar ninguna restricción para que miremos a ver la herramienta cómo me puede ayudar a solucionar. Ahora, aparecen 3 tipos de métodos de resolución. Ustedes si van y consultan en internet, los más utilizados son el primero, el GRG y el simplex. Cuando hablamos del método de resolución, es el algoritmo que utiliza esa herramienta, el Excel, para poder resolver eso a través de problemas lineales. Entonces, eso es un algoritmo que hace automáticamente ese cálculo. Si ustedes van a internet, generalmente van a utilizar este o el simplex. El simplex es uno de los más comunes. Voy a decirle que me resuelva así a ver qué va a suceder. Resolver. Entonces, mire lo que me salió. Solver encontró una solución. Se cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. Le voy a dar a aceptar y mire lo que hizo la fácil. Me dijo, vea, para poder solucionar este ejercicio, cómprese 24 calculadoras. Ya me solucionó. Sencillo. Pero nosotros nos dimos cuenta que esa no era la solución. A mí me dijeron, vea, gaste de 360. Ah, no, compremos 24 calculadoras. Y en la oficina somos 5. Porque nos quedamos sin los demás elementos para poder trabajar. Entonces, miren las restricciones o las condiciones, lo importante que se vuelven
de acuerdo al objetivo en común. Entonces, nuevamente, voy a llamar la herramienta Solver. Entonces, yo ya sé que requiero de restricciones. Vamos a hacerlo. Venga, yo borro esto por acá, no vaya a afectar nada. Voy a ir otra vez a Solver. Entonces, dijimos, establecer el objetivo, la celda que me va a totalizar. ¿De cuánto dependo? De los 360.000, que es mi presupuesto. ¿Dónde van a ver o dónde van a suceder los cambios? En las cantidades. Ahí es donde él va a tener el comportamiento de lo que va a generar. Y pues ya me di cuenta que si lo resuelvo de esta manera, no va a ser tan eficiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar mis condiciones, mis restricciones. Voy a agregar. Entonces va a salir... disculpen ahí. Acá, ya apareció el cuadrito. Entonces, aparece la primera restricción. ¿Qué me dice la restricción? Dígame en qué celda, cuál va a ser la condición y cuál es esa restricción valor. Entonces, la referencia, empecemos a mirar. Dice que valores mayores o iguales a 1, como mínimo, me están pidiendo que por lo menos debo llevar un elemento de estos. Bueno, entonces referencia de celda. Selecciono todas las celdas, valores mayores o iguales a 1. Y le digo que deben ser mayores o iguales a 1. Esa es mi primera restricción. Agrego. Segunda, de los resaltadores, como mínimo necesito 5 unidades. Entonces me voy a resaltador. Como estas son las celdas variables, recuerden las cantidades, selecciono solamente la celda de resaltador y le digo que debe ser igual a 5. Agrego la restricción. En las carpetas legajadoras, mínimo necesito 50 o más unidades. Bueno. Carpeta legajadora mayor o igual a 50. Agrego. Calculadora, mire, lo que me había dado ahorita 24. Menores a 3 unidades. Bueno. Calculadora menor a 3 unidades. En este caso, como es menor a 3, ojo, menor a 3, entonces acá debería ser menor o igual a 2. Menores a 3, no me están diciendo menores o iguales a 3, entonces menor o igual a 2. Agrego. ¿Qué más me piden? Los portaminas menores o iguales a 6 unidades. Entonces, portaminas menores o iguales a 6, agrego. Y miren esto lo interesante. Todos los valores deben ser enteros. Recuerden que yo no puedo comprar medio bolígrafo o medio portaminas. Bueno. Entonces selecciono todas las celdas y le digo que deben ser valores enteros. No tengo más restricciones, entonces no le voy a dar a agregar, sino aceptar. Y él me va a devolver otra vez al solver. ¿Para qué? Para que yo revise las restricciones que especifiqué, si cumplen con lo que necesito, para que ya genere el algoritmo del método de resolución. Entonces, ahí está. Valido que estén bien. Ya están bien. Procedo a ¿qué? A seleccionar el método. En este caso voy a utilizar el simplex. Y le voy a decir que me resuelva. Entonces él dice, Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Mire que ese análisis lo hace, como les decía ahorita, un algoritmo. ¿Cómo lo hace? A través de un método lineal. Listo. Pero allá no vamos a llegar, él tampoco nos lo va a mostrar. Nosotros lo que necesitamos es que me resuelva.
Entonces yo le puedo decir, conservar solución de solder, restaurar, no, conservar. Mire que él me puede generar un informe. Yo podría generar un informe también de una vez de lo que hizo. Ya por acá ya me dio, démosle aceptar. Por acá mire que me creó el informe. Mírenlo. Entonces ahí me está mostrando cómo hizo el proceso. Estos informes son interesantes a veces. Y más cuando se va a comparar un dato anterior con uno nuevo. Pero nos vamos a ir al escenario a ver qué hizo. Miren lo que hizo. Miren la diferencia de lo que inicialmente hizo ahorita con la calculadora que me colocó 24 unidades. Me cumplió la calculadora, me cumplió lo del portaminas, me cumplió con las carpetas, necesitaba como mínimo 50 o más. Mire lo que hizo. Me resolvió un ejercicio para que automáticamente se diera bajo ese presupuesto que inicialmente yo había establecido como límite. Para eso se utiliza la herramienta Solver. ¿Cómo la vieron? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Qué tal? ¿Ya la conocían? Bueno, algunos me estaban diciendo que no, pero ¿cómo la vieron? ¿Sí será útil en algún momento por ahí? Está muy compleja, está fácil de trabajar. Correcto, sí. Bastante práctica cuando hay que manejar varias restricciones, correcto, sí. Yo pienso que es más sencillo utilizar esa herramienta porque ya con esto como base, pues ya por lo menos yo ya puedo jugar un poquitico. Si ya me toca hacer un cambio acá, ya es muy mínimo. Que yo ponerme uno, no acá tres, no me descuadré, no, entonces acá cinco, no, entonces acá 20, no, entonces acá 7, no, quítele acá uno y coloque. ¿Sí? Ya dependiendo de lo que él me arroje, porque de pronto tampoco es lo que, por ejemplo, digamos, en bolígrafo yo pensaría que necesitaría más. Ah, bueno, entonces yo ya miro a ver qué hago. Pero es que de portaminas necesito 6, porque somos 6 en la oficina y necesitamos cada uno uno. Entonces yo ya me pongo a jugar. ¿Sí ven? Ahí está. Pero la herramienta lo que nos va a permitir es eso, hacer un análisis automático para llegar como a ese objetivo en común, que en este caso era la compra de unos elementos de oficina bajo un presupuesto ya establecido. Ahí está. Para eso se utiliza Solver. Vamos a revisar ahora sí lo que tiene que ver con el modelo de datos. Miren lo que dice ahí un modelo de datos. Crear modelo de datos con distintas tablas en Excel es muy conveniente, dado que se puede organizar de mejor manera los datos a los que tenemos acceso, sin que exista siempre la necesidad de trabajar sobre una tabla fija. El objetivo principal de un modelo de datos es darnos información sobre la manera en que están almacenados los datos. También podríamos definir el modelo de datos como un mapa que nos ayudará a comprender la forma en que se han organizado. Esto es un modelo de datos para Excel. Si ustedes observan en esta gráfica, estamos hablando como de tablas. Esto es una tabla de pedidos, órdenes, clientes, hay otra de órdenes de detalle, libros, autores. Pero hay algo en común que la relaciona. Hay algo en común que la relaciona. ¿Qué es lo que sucede habitualmente y cuál es la crisis que se genera cuando ustedes hacen uso de Excel?
que todo ustedes lo gestionan y lo administran en una sola matriz. En una sola matriz. ¿Qué significa eso? Que ustedes en una sola basecita de datos, en una sola tabla, meten toda la información ahí. Eso no está mal, pero tampoco está bien. Porque eso en el tiempo empieza a generar, primero, duplicidad de datos. Cuando hablamos de duplicidad de datos, estamos hablando de que yo estoy reingresando datos que ya existen en la matriz. Estoy repitiendo datos. Y el hecho de que yo tenga que repetir datos, porque obviamente la matriz me obliga a hacerlo, pues obviamente voy a saturar eso de información. Entonces voy a tratar de ser muy explícito acá, porque este es un tema un poco estructuralmente más complejo y más que, digamos, acá tenemos que tener en cuenta algo y es el concepto de base de datos. Entonces, vamos a ver si les puedo dibujar. Ah, no, vamos a dejar así. Venga, yo traigo una basecita de datos que tengo por acá. A ver si podemos entenderlo visualmente antes de que lleguemos al ejercicio. Miren este listado de productos. Si usted me habla que este es el listado de productos, pienso, considero y estoy casi seguro, pues que usted aquí va a tener datos únicos. Datos únicos. ¿Por qué datos únicos? Porque yo no creo que usted me vaya a repetir este dato. Si usted ya lo tiene registrado, yo no creo que usted me lo vaya a repetir más abajo. ¿Para qué si usted ya tiene ese dato, ya tiene la información de ese dato? Porque usted acá se supone que tiene la lista de los productos que usted administra, gestiona o maneja. Ahora nos vamos y entonces nosotros muy emocionados porque estamos haciendo el curso de Excel intermedio, ahora el del avanzado, entonces creamos una hoja que llamamos ventas. Y en esas ventas, pues obviamente vamos a registrar la fecha de venta, el cliente, qué producto se llevó, la cantidad, el valor unitario, el valor total. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que usted va a tener esta información. Con esto es lo que usted va a trabajar. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Que usted empieza a registrar sus ventas. Entonces, un ejemplo. 27 de septiembre de 2021, cliente AA, producto, este tonercito. Cantidad 1, valor unitario 20.111. Acá pues usted ya hace la multiplicación de coquito. Entonces, miren, esto es un proceso normal, habitual. Ya. Ese mismo cliente, ese mismo día, se llevó otro producto. Se llevó dos de eso, un ejemplo, a 5.000 pesos. Listo. Y así sucesivamente.
Al otro día vino el cliente y volvió a llevar el tóner y volvió a llevar esta unidad y así sucesivamente. Esto hace parte de un proceso normal, realmente. Ahora, ¿yo qué pensaría con este elemento? Pues que yo tengo que tener una relación de esta hoja de cálculo que me está trayendo ya un dato que yo ya tengo en una hoja o en un archivo independiente, en un libro, pues que yo lo tengo que tener relacionado. ¿Para qué? Para evitar, o primero, tener que llamarlo, tener que copiarlo, sino que tenerlo siempre disponible ahí. Y la otra, tener precisión frente a la información que yo voy a digitar. Ahora, otro elemento que yo tendría en cuenta sería mi cliente. ¿Por qué? Porque es que este dato se va a volver repetitivo en mi base de datos. Entonces yo lo puedo independizar. Entonces yo me crearía aquí una hojita que llamaría clientes y yo crearía aquí todos mis clientes. De tal manera que cuando yo realice la venta, simplemente llamo a ese cliente y ese cliente va a arrastrar la información. Entonces me va a evitar que yo en esto, un ejemplo, tenga que decir que aquí va la dirección, que acá va el teléfono, porque digamos que el 28/9/21 ya me compró el cliente bebé y compró otra vez esta vaina por acá. Un ejemplo. Entonces, ¿a usted qué le va a evitar? Que usted tenga que estar diligenciando información de forma repetitiva. Es que el cliente A vive en Cuba, el teléfono es 111, este es el mismo cliente Cuba, 111, este es el mismo cliente Cuba, 111, este es el cliente de Dos Quebradas y este es el teléfono 222. Entonces miren que empezamos a ver que en esta base de datos hay unos elementos que se vuelven repetitivos y que realmente yo no necesito tenerlos. Porque es que si yo tengo esto en una base de datos independientes, yo para qué me voy a llenar de información innecesaria. ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo que estar repitiendo esto si eso yo lo tengo acá? ¿Por qué? Porque es que yo tengo acá el NID, tengo el nombre de mi cliente, tengo la dirección, tengo el teléfono, tengo el email, tengo la fecha de nacimiento y tengo todo lo que necesito de él. Entonces yo me voy a evitar tener una información duplicada. Este es el NIT 1 y este es el NIT 2. Yo con esta tablita que tengo acá, que la llamé clientes, que almacena esta información, es que el cliente A me ha comprado 1, 2, 3 veces. Yo no tengo que colocarlo acá las 3 veces porque me ha comprado 3 veces. Ustedes de una ya saben que eso sería ilógico. Ya, no me importa. A mí ya no me interesa si A me compra una vez o me compra 500 veces. A mí ya no me interesa si bebé compra una o compra 100 veces. Ya no me interesa. Yo ya cuento con esa información y yo no me tengo que llenar acá de las veces que él me compra, tenerlo que repetir. No, yo ya lo tengo almacenado. Yo con solo esta vez que lo tenga almacenado es más que suficiente. Entonces, si esta información está registrada aquí, ¿yo para qué la voy a llamar acá? ¿Para qué voy a saturar mi base de datos de una información que ya la tiene alguien una sola vez?
y que la puedo reutilizar las veces que a mí me dé el gusto, las veces que a mí se me genere una necesidad. Entonces, por eso en la guía esto es tan explícito. El error y las fallas de los archivos que ustedes generalmente utilizan en Excel está en esto. Realmente está en esto que les estoy mostrando. A mí me ha tocado ver bases de datos demasiadamente robustas, muy bacanas, eso le colocan de todo. Pero como manejan la información, está manejada de forma incorrecta. Esto, a pesar de que no ocupa nada de espacio en el archivo, cuando usted tiene esto repetido 5.000, 15.000, 30.000 veces en una sola hoja de cálculo, eso ya empieza a generar peso en el archivo. Y eso es lo que empezamos a identificar como duplicidad de información. Información innecesaria, porque yo ya la tengo relacionada acá. Entonces acá está pasando exactamente lo mismo. Esto ya es concepto de bases de datos. Y en Excel se puede trabajar como modelo de datos. Pero para que eso suceda, ustedes tienen que empezar a cambiar el chip de cómo van a empezar a procesar la información que ustedes tienen. Eso es lo más complejo. Porque dígame que usted ya me diga, no, yo ya tengo una base de datos que tiene más de 30.000 registros. ¿Usted cómo me va a pedir que empiece a quitar columnas, que empiece a independizar esa información y que vuelva a traerla acá? Es la única manera. No hay otra. Porque si no, su base de datos, en este momento la maneja en Excel, siempre va a tener el mismo problema. La conexión, la ejecución. Entonces, por eso se vuelven archivos pesados, por eso a veces se les daña y tienen que estar generando copias de la copia, de la recopia. Y cada vez que van a cerrar el chuzo, la oficina a las 6 de la tarde, uy, espere, yo hago una copia, porque lo más seguro es que este archivo apenas lo cierre me va a dañar. Eso se vuelve ilógico. Se vuelve ilógico. Entonces, por eso necesitan recurrir a lo que tiene que ver con el modelo de datos. Entonces, miremos esta tablita, órdenes. Mire que tiene un ID de orden, o sea, un número, tiene la fecha, el ID del cliente y el tipo de pago. Esta tabla, órdenes, está relacionada con esta, clientes. Y acá hay un dato en común que vincula esta tabla órdenes con la tabla clientes. ¿Y cuál es ese dato? El ID cliente. Yo acá no tengo que traer lo que les estaba mostrando aquí, que es el cliente AA que vive en Cuba, que el teléfono es este, que el correo electrónico. ¿Para qué? Si con solo este datico yo ya puedo ir y traerme toda esa información referente a ese cliente. Yo ya con este datico, yo ya sé que es el cliente que vive en Cuba, que el teléfono es este, que el email es este, que me compra a menudo, que no compra, que tiene descuentos del 10%. Yo ya tengo toda la información, entonces yo para qué voy a repetir una información innecesaria en mi base de datos. No la requiero. Ahora sí sigo observando acá. Órdenes. Miremos acá libros con autores. Entonces tenemos el ICN, que es un código único, el título del libro, el ID del autor y el precio de ese libro. ¿Con quién se vinculó? Con la tabla autores. ¿Y qué es lo que vincula esta tabla con esta? El ID del autor. ¿Yo para qué voy a colocar acá el libro Te quiero mucho del ID autor 15 que vive en tal parte, que es de tal provincia, que tiene o este número o este dato de correo electrónico, si esa información reposa acá en autores? ¿Y acá cuántas veces se va a repetir ese autor? Una sola vez. ¿Yo para qué voy a estar trayendo nuevamente toda esta información que se vuelve innecesaria y que genera en el tiempo peso para mi base de datos, confusión para mi base de datos?
Eso es lo que es un modelo de datos. Eso es, realmente es esto. Entonces, mi primer tarea, si yo quiero entrar en el cuento de almacenamiento masivo a través de Excel, que yo se los he dicho en muchas ocasiones, a mí me llaman, créanme que muchísimo, y me dicen, Eumir, mira, yo que estoy viendo ese cursito con usted, a mí me ha gustado mucho, a mí me gustaría manejar la nómina de la empresa en Excel. Y yo le digo, ¿cuántas personas tiene usted a cargo? No, como 70. Yo le digo, no, deje de ser descarado. No, cómprese un software de nómina. ¿Para qué va a sacrificar Excel y para qué va a sacrificar unas funcionalidades que un software de nómina le va a dar y que ustedes de acá las tienen que hacer? Que se pueden, sí, pero va a ser estructuralmente mucho más complejo. Utilice Excel para que con ese software de nómina usted pueda aquí gestionar datos estadísticos. Es diferente. Es diferente. Entonces, esto es lo que tiene que ver con un modelo de datos. Así es que debemos trabajar. Si no trabajamos de esta manera, se nos van a generar los errores normales. Entonces, para que hagamos algo rápido, voy a abrir el archivo 13 modelo de datos. Voy a abrir el archivo 13 modelos de datos. Entonces, este tiene dos hojitas de cálculo. Miren la modelo de datos 1. Código, país, fecha de venta, unidades vendidas. Miremos MD2. Código, costo unitario, precio de venta, nombre, tipo. Mire que acá está la información del producto como tal. En el MD2 está la información del producto como tal. En el MD1 está una fecha que se hace, una venta que se hace a X país sobre X producto. ¿Qué es lo que me vincula a estas dos tablas? ¿Qué será lo que me la vincula? ¿Qué me ayuda ahí? ¿Qué será lo que me vincula? Correcto, Luis, muy bien, gracias. El código. Voy a cerrar acá. El código. Yo acá, en esta que genera la venta, necesito traerme el nombre de este producto. Pues si quiero lo traigo, pero ¿para qué? Si con este dato, con el código del producto, yo ya tengo información a lo que quiera del producto. ¿Cuánto me cuesta ese producto con el proveedor y en cuánto lo vendo? ¿Qué tipo de producto es? ¿En qué categoría está? ¿Para qué? ¿Para qué yo me voy a traer una información innecesaria? Pero yo ya sé que entre estas dos bases de datos existe un vínculo en común y es el que el código. Miren, acá en la tabla de M2, ¿cuántas veces se repetirá este código? Una o muchas en la tabla de acá donde están los productos. Este código, ¿cuántas veces se repetirá en esa base de datos? ¿Ustedes cuántas creen? Una o muchas. Acá tengo el listado de mis productos. Este código, ¿cuántas veces? O sea, si yo les mostrara de aquí para abajo, ¿cuántas veces creen ustedes que este código se repite acá en esta base de datos? ¿Cuántas pensaría? No se repite una sola vez. Yo creo mi código, mi producto, y yo no lo tengo que volver a repetir. Ah, es que como usted lo vendió 40 veces, entonces repítalo 40 veces. ¿Para qué? Ya con una sola vez que él esté creado, yo ya tengo acceso a la información de él. Y aquí, ¿cuántas veces se puede repetir ese código en la venta? Muchas. Porque así como me lo compró Estados Unidos, me lo puede comprar otro país. Entonces acá sí se puede repetir porque es normal. Acá sí se puede repetir N veces. Pero tengo que traer la información de él, no porque ya está almacenada en otra base de datos, en otra tabla. Entonces, nosotros vamos a trabajar el modelo de datos de dos maneras.
La primera es trabajando con un mismo libro, como acá. Y luego se van a dar cuenta que vamos a empezar a trabajar los modelos de datos conectando con archivos independientes. Por eso, si ustedes se van a la plataforma, miren que hay unas carpeticas. Si ustedes entran, por ejemplo, a la de Power Query, a la primerita que hay ahí, ustedes se dan cuenta que mire que son tablas independientes que luego tenemos que conectar. Entonces usted ya no va a tener siempre la obligación o la necesidad de que la información la tiene que tener en un mismo archivo en diferentes hojas. No, usted ya puede tener el archivo productos, el archivo clientes, el archivo proveedores, el archivo compras, el archivo ventas, y lo que hace es que conecta toda esa información. Esa es una de las mejores maneras de trabajar, porque son archivos independientes y conectados a través de Power Query. Vamos a hacer que la conexión sea más transparente, de que yo tenga un solo archivo lleno de datos, lleno de datos. Eso se van a dar cuenta que eso trabaja una maravilla. Eso trabaja muy bacano, trabaja transparente. Es más liviano el proceso, porque él simplemente enlaza, conecta y se trae la información que necesita, que usted le esté pidiendo. Mientras que si yo tengo un archivo lleno de hojas donde tengo clientes, proveedores, productos, ventas, compras, es un solo archivo que está cargado de toda esa información, y eso es lo que hace que mi información se detenga o se me pegue cuando la voy a procesar. Esa es una forma incorrecta de trabajar. Pero pues para nuestro caso inicial la vamos a trabajar así, porque ustedes deben manejar las dos. Hay veces que tampoco amerita, porque son datos muy poquitos, muy pequeños, perdón, bases de datos muy pequeñas, pues que no, de pronto no ameritan independizar archivo por archivo. Entonces, por ejemplo, en este caso. Ahora, ¿qué nos está pidiendo ya para que finalicemos? Mire lo que dice. Ya abrimos el archivo, entonces dice, recuerda la importancia de convertir el rango de datos en herramienta de tabla. De ahora en adelante, todas las tablas que tengamos ahí tienen que estar en herramienta de tabla. Esa sí es una característica para que trabajen eso de forma correcta. Yo voy a convertir este en tabla y este lo voy a llamar ventas. Y este lo voy a convertir en tabla y lo voy a llamar productos. Mire lo que hicimos. Veamos dos tablas. Una la llamé ventas, que es esa, porque mire que esta registra la venta, y otra la llamé productos. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Inserte una tabla dinámica a partir de la hoja de cálculo MD1, modelo de datos 1. Recuerde que debe seleccionar la opción de agregar estos datos al modelo de datos. Entonces, ¿qué hago? Me voy para la tabla 1, inserto una tabla dinámica de este, pero mire lo que le digo, agregar estos datos al modelo de datos. Mire que es primera vez que hacemos este proceso. Agregar estos datos al modelo de datos. Le doy a aceptar. Mire que se demoró un poquito más. Se demoró un poquito más. Ahora, mire lo que dice. Compare e identifique, para que terminemos acá, las opciones que se presentan cuando se inserta una tabla dinámica y no se selecciona esta opción versus cuando es seleccionada. Miren que gráficamente se la coloqué. Mire, cuando yo no selecciono esta opción, la tabla dinámica se ve de este estilo. Mire cómo se ve cuando yo selecciono esta opción. Y así en este momento se nos está viendo, mire. ¿Qué pasa si yo no le viera? Aquí ya no me va a permitir. Vamos a ver. Mire cómo se ve la tabla dinámica normal y mire cuando se ve en el modelo de datos. Es una diferencia bobita, digámoslo así, entre comillas, pero dentro de 8 días se van a dar cuenta lo que puedo llegar a hacer ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Eso es un modelo de datos y hasta ahí yo quiero que lleguen ustedes. Si de pronto no lo pudieron hacer simultáneamente conmigo, quiero que lleguen hasta ahí, porque acá en adelante lo que vamos a hacer, necesito que ya estén conectaditos con ese avance.
¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Si no hay ninguna pregunta, entonces les deseo feliz día. Muchas gracias por conectarse